La verdad que después de las espectaculares ponencias que hemos tenido, el listón está alto, ¿eh? Eh, eh, la- eh, y aparte me ha gustado bastante porque mi ponencia iba bastante también sobre el Journey. Y la verdad que, porque es verdad que hablamos mucho de ella y la IA viene a cambiar muchas cosas, pero también el viaje está siendo largo, ¿no? O sea, el dato ahora mismo, la adopción en España de cloud todavía está en torno al 20%. O sea, la oportunidad es enorme de transformación. Y aunque José Luis ha dicho que la nube al final es unos hierros ahí en un data center, es verdad que la plataforma ha evolucionado mucho, ¿no? Y cosas que no ha dicho, ¿no? Es que tiene también la Generalitat de Cataluña tiene muchas aplicaciones ya corriendo en Container Apps y con Cosmos DB, ¿no? Y en eso está siendo muy diferencial el coste que tienen las aplicaciones, ¿no? Entonces yo creo que en la parte de modernización de aplicaciones ha habido varias cosas que están haciendo que cambie mucho el paradigma, ¿no? Uno es la plataforma en sí misma, que ha evolucionado mucho, y ahí en el último Ignite pues, hemos hecho muchos anuncios alrededor de nuestras soluciones de Kubernetes, de Azure Function, de Cosmos DB, alrededor también de Container Apps. Otro es la latencia. Yo creo que ahora tenemos, yo también me siento ahí bastante orgulloso, ¿no?, de que España sea uno de los pocos países de Europa con 2 regiones que van a tener. Ahora mismo tenemos la de Madrid, pero en 4 años también estará Aragón. Porque es verdad que la latencia es una cosa que en muchas cosas han desplegado cosas en Western Europe, los frontales, pero al final muchas cosas que muchos clientes nuestros también del sector bancario tienen mainframe, ¿no? Hay mucha transaccionalidad entre el front y el back, pues hacía que impedían a la gente también transformarse, ¿no? Entonces también el que tener una región en España está habilitando muchos casos de uso que antiguamente no era posible. Y otro es la inteligencia artificial, que efectivamente en este caso es como la inteligencia artificial ayuda a la modernización de aplicaciones. Y ahí es donde entra el que, pues oye, los estudios dicen, ¿no?, que se puede llegar a reducir un 70% en los próximos años. Y por dos motivos principales, porque este ha sido el gran stopper en el pasado, ¿no? O sea, al final los clientes iban a la nube, pues generalmente, como ha dicho también José Luis, los primeros, ¿no? Oye, decir, oye, ¿qué cosas voy a hacer rehost y qué cosas me voy a llevar a la nube? Oye, que no, que la aplicación, o qué cosas voy a hacer una arquitectura directamente nueva, greenfield, y directamente la construyo en la nube, ¿no? El replataformado históricamente ha sido unos proyectos de los más duros en cuanto a coste, ¿no? Porque ahí se hacen unos tallajes de aplicaciones, se hace un análisis del código y al final costaba más el collar que el perro, ¿no? Y al final el coste por aplicativo era muy alto. Y también había todo el tema de conocimiento también de los proveedores. Entonces, ahí es verdad que ahora mismo la inteligencia artificial está ayudando a los clientes en dos ámbitos. Una, en entender lo que tienen los clientes, porque también, como ha dicho José Luis, muchas veces el conocimiento está en el partner o el conocimiento está en una persona que ya no está ni en la compañía, ¿no? Entonces ahí sí que pues, códigos legacy lo estamos haciendo con COBOL, lo estamos haciendo también con códigos, pues otros códigos obsoletos, ¿no? El recorrer con la herramienta de inteligencia artificial, el sacar lo que hace ese código, los procesos y ver cómo empezar a meterle mano, ¿no?, a aplicaciones que son monolíticas. Y luego la otra también es que la inteligencia artificial está ayudando al desarrollador a la hora de desarrollar las nuevas aplicaciones, ¿no? Eso con la plataforma de GitHub y también las plataformas nuestras que tenemos también de containerización. Entonces, al final la inteligencia artificial ha sido lo otro que está ayudando mucho en esta parte de modernización y que ahora mismo sí que estemos abordando proyectos de modernización de aplicaciones que el coste por aplicativo modernizarlo ya es un coste que sí que es razonable, beneficio, coste y viaje, ¿no? Es verdad que no es un viaje corto, o sea, al final hay muchos retos que estamos abordando y sobre todo también de reskilling de la gente. También lo que ha contado José Luis, y ese es un reto muy importante de la administración pública, que al final tú tienes un pliego de infraestructura, luego tienes pliego de mantenimiento de aplicaciones, ¿no? Y al final están interrelacionados y muchas veces en el futuro pues, el que construye va a ser el que mantiene y al final también el que va a tener la responsabilidad en la propia infraestructura. Y entonces, pues cada vez más estamos viendo pliegos en los que directamente se habilita, ¿no?, al proveedor el tener toda la infraestructura debajo en la nube, ¿no?, y que al final es el responsable también del coste de esa propia infraestructura, porque si no podría estar impactando a diferentes proveedores de servicio y a diferentes presupuestos. Entonces, ahí también hay un reto muy grande y ahí es un debate también que tengo mucho con los clientes, ¿no?, de, oye, ¿cuál es el rol de, oye, cómo se va a transformar, cómo yo me transformo en los próximos 5 años entre los proveedores tradicionales de infraestructura, los de mantenimiento de aplicaciones, los desarrolladores, los evolutivos, los mantenedores, ¿no? Y cómo al final, oye, toda la gente que tengo para la parte de operación, de administración de bases de datos, pues al final
oye, voy haciendo nuevas capacidades, ¿no? Y ahí hay todo un viaje que sí que pues, toca muchos contratos, toca muchos costes y también toca muchas capacidades encima. Entonces, la inteligencia artificial, al final, hay muchos retos y una oportunidad enorme por delante, ya lo han contado también en las ponencias, ¿no? de cómo habilita hoy el poder, oye, fortalecer la seguridad, el poder acelerar los casos, el mejorar la creación en la parte de pliegos. Bueno, y la verdad que ahí hay muchas mejoras, ¿no? que también estamos viendo. Entonces, también otro dato importante es que, y se está viendo, ¿no? porque así como en la administración pública sí que hemos visto que históricamente en la parte de a lo mejor de adopción de nube ha ido un poco más atrás respecto a otros sectores, en la parte de inteligencia artificial va bastante más acelerada, porque es verdad que están viendo que efectivamente hay un impacto muy grande en el ciudadano y que al final en trámites, en soluciones que se está proveyendo a la ciudadanía, pues al final sí que hay una eficiencia real. Y la verdad que ahí es impresionante la cantidad de casos de uso, y los han contado en estas sesiones, ¿no? que está sacando la administración pública para mejorar al ciudadano. De acuerdo a un estudio de Gartner, ¿no? pues ahí aparece, ¿no? que para 2027 el mayor ¿no? el que más gasto o inversión va a tener en inteligencia artificial va a ser toda parte de gobiernos digitales, ¿no? Y eso es una parte relevante porque al final es un gasto que va a traer consigo un ROI importante, ¿no? de cara a la ciudadanía. Pero claro, por contra, al final, y esto pasa mucho, ¿no? tú quieres mantener las eficiencias. Y ahí es donde entra también el meterle mano, ¿no? a todos los data centers, consolidación de data center, a modernizar aplicaciones y a cómo consigo, oye, dar más con menos o con lo mismo, y a la vez, oye, cómo consigo que todo lo que hay por encima del labor, ¿no? y la gente que opera y administra, pues también haya eficiencias con herramientas como GitHub. Entonces, es verdad que se abre un paradigma en los próximos 5 años muy interesante de cómo yo meto el coste en inteligencia artificial, mejoro la eficiencia de la ciudadanía y la satisfacción, y a la vez consigo también ir modernizando mis servicios para que no sea, la nube no sea solo un coste más y que la IA tampoco sea encima un coste o un top of la nube. Entonces, aquí ya lo han comentado todos, la verdad, los retos a los que se enfrentan los gobiernos, pero también aparte de los gobiernos, muchos clientes, ¿no? en cuanto a silos de información, en cuanto a datos estructurados, en cuanto a un volumen de aplicaciones ingente, ¿no? y ahí como también ahí estamos ayudando mucho a muchos clientes, ¿no? y cómo acelerar los assessment de aplicaciones, y cada vez hay muchas más herramientas para analizar código y para definir, oye, qué se puede hacer mejor para esa aplicación, que antiguamente eran proyectos muy largos, ¿no? de tiempo para hacer el tallaje de las aplicaciones. Y también hay un reto aquí muy importante que es el talento, ¿no? y también ahí lo estamos viendo, ¿no? de pues, oye, cómo nosotros estamos ahí cada vez más desde Microsoft capacitando a todos los partners y haciendo muchos programas como el RAIC, ya no solo para inteligencia artificial, sino también para modernización, porque todavía aunque la nube siga hablando, como hemos dicho desde hace muchos años, pues todavía ahí queda mucho reto para la hora de quitarle el miedo a adoptar nuevas tecnologías. Y cuando nuevas tecnologías no solo es la inteligencia artificial, también es pues, empezar a usar, por ejemplo, bases de datos no estructuradas como Cosmos DB. Y luego, bueno, pues temas ya oye, de cómo priorizar, ¿no? a la vez que estoy transformando toda la parte de privacidad y de seguridad. Entonces, al final, bueno, la verdad que el camino que ha explicado Yuseli me gusta mucho porque yo creo que él ha recorrido todas las 5 Rs. Aquí está mucho más resumido, mucho más simplificado, pero es verdad que al final, oye, pues hay una parte que es modernizar, que es la más costosa, ¿no? Y otra que es, oye, decidir construir nuevas aplicaciones. Dentro de modernizar, nosotros, oye, pues oye, ¿cómo modernizo aplicaciones existentes directamente en Azure o cómo añado capacidades? Y aquí es donde también estamos viendo que cada vez más un cliente, si moderniza una aplicación, también es porque la va a embeber algo de capacidad de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí es donde ve de verdad una mejora en esa aplicación. Entonces, yo creo que es el revulsivo a que un cliente de verdad ya diga, oye, porque antiguamente era, oye, ¿yo por qué le voy a meter mano a estas aplicaciones? Y la verdad es que no me están generando ningún ruido, las tengo ahí en el data center y no tengo ningún problema. Lo único que también sí que es verdad que aceleraba a lo mejor hacer un movimiento a nube era la obsolescencia, como ha explicado también de CPDs, o un ataque de ciberseguridad. Eso también a veces ha sido un revulsivo a la hora de mover las cosas a la nube. Mira, una persona también que trabaja en la Generalitat, David Recuenco, decía, que yo le pregunté, le dije, oye, tú que has vivido todo el viaje a la nube en una antigua empresa donde estaba, ¿qué es el mayor beneficio que has encontrado? Me decía que me quita el sueño, o sea, que ya puedo dormir tranquilo. Y la verdad que me quedé, ostras, fue una declaración, porque decía que antiguamente pues, tenía mucho más, en cuanto había un incidente, pues el cómo recuperar los sistemas y el cómo salvarse un incidente de seguridad. Y luego está el construir nuevas aplicaciones. Y aquí es verdad que estamos entrando mucho y cada vez más, porque por lo que ha contado también Ramiro,
la capacidad a día de hoy para definir una aplicación y ponerla en marcha y ponerla productiva y empezar a hacer una prueba de concepto se está acelerando mucho, ¿no? Y ahí cada vez estamos ayudando a muchos clientes, ¿no?, a definir casos de uso digitales y a hacer, oye, lo que se llama fail fast, ¿no? De, oye, probar la tecnología, ver el ROI, si no sale el ROI, oye, desecharlo, pero desde luego que empezar a quitarle el miedo, ¿no?, a desplegar nuevas arquitecturas en la nube y empezar a medir el ROI. Y aquí podéis ver un poco, no voy a entrar lógicamente en todo, porque al final, pero esto sí que es una defensa de la nube, ¿no?, de todo lo que hay encima de la nube, de todo el software. Pero al final esta es toda nuestra propuesta end-to-end, ¿no?, de aplicaciones y de plataformas inteligentes, ¿no?, desde las herramientas de desarrollo, de cómo facilitar al desarrollador el desplegar aplicaciones, de la parte de seguridad, que también la ha comentado Elena antes, de toda nuestra plataforma gestionada de entornos PaaS, de nuestras bases de datos gestionadas, inteligencia artificial y observabilidad. Esto cada vez lo estamos viendo más, ¿no?, y ahí cada vez estamos ayudando a muchos más clientes, ¿no?, también a definir plataformas end-to-end de observabilidad en las aplicaciones, y no solo en nuestra nube, sino en el on-prem y en otras nubes, porque al final nuestra plataforma de observabilidad y la parte de seguridad también es multicloud. Y aquí ya iba a entrar un poco en los retos a los que se enfrentan los gobiernos en cuanto a materia de inteligencia artificial y de monetizar aplicaciones, pero es verdad que lo han recorrido bastante bien en esta parte. Al final hay una parte, como he contado, ¿no?, de innovar con plataformas modernas, y ahí hay una parte, porque ahí sí que de verdad es cuando se produce el DevOps, ¿no?, que de verdad, antiguamente DevOps se iba hablando como hace 10 o 15 años. La realidad es que cuando de verdad se produce el DevOps es cuando tú directamente en el código tú estás definiendo cómo quieres que se comporte la aplicación y directamente de la nube está autoescalando o, la aplicación está evolucionando a la vez que están sucediendo cosas en el entorno con las transacciones, porque lo tienes definido por código. Y ahí estás tú controlando, sí que desde el desarrollo, la operación de esa aplicación. Entonces es verdad que con plataformas gestionadas, pues sí que al final hay una combinación de que de verdad el desarrollador tiene totalmente la responsabilidad de que esa aplicación corra bien, ¿no?, que antiguamente se decía mucho, ¿no?, you build it, you run it. Entonces es verdad que eso cada vez más lo vemos más, en el que pues es una transformación grande en los proveedores de desarrollo a la hora de que a lo mejor antiguamente, oye, pues mira, pues a lo mejor antiguamente pues no era mucho más del ámbito de sistemas y el ámbito de operación, pues el estar mucho más pendiente de que no hubiera incidencias de servicio. Luego también está toda la parte que ya se ha hablado, ¿no?, de mejora en las agencias en cuanto a interacción con el usuario y inteligencia artificial, y la mejora en experiencias y en productividad. Y al final, pues, ¿cómo se está innovando? Pues como he contado, ¿no?, al final estamos nosotros ayudando mucho, ¿no?, a hacer assessment, ¿no?, de aplicaciones. Ahí tiene Microsoft unas herramientas, ¿no?, que ayuda también a los clientes en acelerar un poco toda la parte de entendimiento de lo que hace la aplicación. Ahí también estamos ayudando a algunos clientes también, que eso también hay mucha gente que dirá, yo no lo viviré para verlo, ¿no?, algunos mainframes se apaguen, pero es verdad que cada vez más es cuestión de tiempo. No sé si, como decía yo, 15 años, 10 años, pero es verdad que cada vez más sí que lo que está ayudando mucho a la inteligencia artificial, las herramientas, es a definir quick wins de qué cosas se pueden sacar del mainframe, que al final, oye, da valor para el negocio y de alguna forma vas haciendo un downsizing, ¿no?, sistemático. Entonces ahí tenemos herramientas, ¿no?, para ayudar toda la parte de inventario de las aplicaciones y entendimiento de las aplicaciones y un poco construir lo que es el TCO del cliente. Ahí, porque es verdad que también había mucho tabú a la hora de que la nube es cara y que un lift and shift no me iba a la nube por un lift and shift. Es verdad que al final se está viendo mucho que también hay una profesionalización a la hora de abordar la nube en modo infraestructura como servicio, ¿no? Y como pues tú ya despliegas con códigos Terraform, ¿no?, toda la infraestructura de forma automática. Y es verdad que cuando estamos viendo a clientes que ya sí que están adoptando tecnología PaaS, ¿vale?, y le están quitando el miedo a tener bases de datos gestionadas o utilizar Cosmos DB o utilizar Container Apps, el ahorro es muy grande, ¿no? Ahí sí que estamos viendo aplicaciones pues que al final el ahorro puede ser pues, oye, de un 200%, un 300%, porque directamente esa aplicación antiguamente no necesitaba tanta infraestructura que tenía abajo, y arriba con Container Apps a lo mejor cuestan 1.000 euros al mes. Y luego, la verdad que antiguamente, pues
también lo que hemos contado, ¿no? Consumía mucho los proyectos y era muy caro el hacer un proyecto de modernización. Y al final lo que están viendo también es cómo la nube me ayuda también a la hora de definir un nuevo proyecto. Yo ya no tengo que pensar en cuánto va a consumir esto, sino al final defino cómo va a ser la escalabilidad y al final de verdad, oye, no me arriesgo a comprar infraestructura de inicio sin saber, ¿no?, cómo de verdad va a ser ese caso de uso. Entonces, ahí, tanto en escalabilidad como en resiliencia, también estamos viendo, ¿no?, cada vez más casos de uso, ¿no?, de que los clientes digan, oye, yo ya quiero montar todo este entorno, o por ejemplo, ahora que acabamos de venir del mes de noviembre, ¿no?, del Black Friday, pues de verdad tenemos clientes que han dicho, de verdad he visto el valor en la nube de cómo una aplicación que antiguamente habría sufrido para que aguantara lo que ha aguantado, en vuestra arquitectura no tiene ningún problema, ¿no? Y luego, bueno, ya lo que también he contado, ¿no?, de la parte de cómo ha ido mejorando también toda la parte de infraestructura como código y de provisionamiento, ¿no? Entonces, la verdad que ahí pues, estamos ayudando mucho, ¿no?, a muchos clientes. Yo creo que aquí queda mucho camino por delante, porque como he dicho, la adopción en nube pues está alrededor de un 20%. Creo que con la región de España, ahí cada vez ya llevamos 8 meses, pero y al final es una apuesta muy grande por parte de Microsoft, que también impacta mucho en el Producto Internacional Bruto, como ha comentado también Natalia. Y al final hay muchos servicios que vamos a tener disponibles en los próximos 6 meses y se han ido incorporando muchos más servicios. Entonces también ahí está, creo que viene un buen momento, ¿no? Y ahí cada vez más nosotros, pues ya te digo, estamos ayudando en realizar unos casos de negocio con los clientes y en ayudarles en este viaje y también en definir un modelo operativo, porque ahí lo más importante también es, oye, cómo yo luego, una vez que estoy que ya voy adoptando el Journey to Cloud, cómo me baja el coste de on-prem, cómo consolido CPDs y cómo fomento, ¿no?, que todos mis proveedores de desarrollo y de infraestructura, oye, pues trabajen en mucho más colaboración de lo que trabajaban antes, que a lo mejor antes era un poco un peloteo entre ambos equipos. Y luego, pues por mi parte, poco más. Tenía aquí ya casos de uso, pero ahora que habéis contado tantos casos tan buenos que ya no creo que tampoco tenga mucho sentido. Bueno, una última cosa, sí, también como reflexión que también ha pasado en los últimos años, es que hay gobiernos, y ahí sí que eso es una demanda hacia ver si también en España cómo trabajamos como país, porque hay gobiernos como en Italia o como en UK, ¿no?, que están definiendo estrategias a nivel país, ¿no? Y cómo consigo como administración pública, viendo todos los data centers que tengo repartidos, ahorita pues también hay fomento, ¿no?, que de alguna forma haya mucha más colaboración entre las regiones y que de alguna forma, oye, hay una eficiencia grande en el uso de la nube y cómo se usa la nube por todas las autonomías. Ahí Microsoft está ayudando mucho en varios países también a definir estrategias y también en la Unión Europea. Y la verdad que también ahí creo que es una época muy bonita ahora por delante para ayudar también a empoderar a las organizaciones. Y poco más.